¿Qué ocurre cuando la retaguardia, que siempre se creyó segura, se convierte en el epicentro del peligro? Chernígov, durante meses casi olvidada por la opinión pública, emerge hoy como el punto neurálgico capaz de derrumbar todo el andamiaje defensivo de Ucrania y trastocar el equilibrio en Europa Oriental. Para entender la magnitud de la situación en Chernígov, debemos remontarnos a los cimientos históricos y estratégicos de la ciudad. Desde la época de la Rus de Kiev, Chernígov ha sido un baluarte. En el siglo XI, la ciudad resistió los embates de tribus nómadas, y siglos después, fue escenario de batallas decisivas durante la invasión mongola. La memoria colectiva ucraniana asocia a Chernígov con resistencia y con la defensa de la identidad nacional. A lo largo del siglo XX, la ciudad volvió a cobrar importancia durante las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial, Chernígov fue objetivo clave tanto para las fuerzas nazis como para el Ejército Rojo. Los habitantes recuerdan cómo la ocupación alemana y la posterior liberación marcaron a fuego la percepción de la ciudad como un escudo ante amenazas externas. Esta tradición de resistencia se ha transmitido de generación en generación, dotando a Chernígov de un simbolismo que excede su valor militar inmediato. En el contexto de la guerra actual, el avance de las tropas rusas en Chernígov no es un capricho ni un hecho aislado. Es una jugada meticulosamente planeada que obliga a Ucrania y sus aliados a cuestionar todas sus certezas. Mientras la atención global se concentraba en el Donbass y el sur, Kiev suponía que el norte permanecía estable, protegido, fuera de peligro. Un ejemplo histórico similar puede encontrarse en la Segunda Guerra Mundial, cuando la línea Maginot francesa, pensada como inexpugnable, fue superada por un ataque alemán sorpresivo a través de las Ardenas. Aquella confianza ciega en la estabilidad de una línea defensiva resultó ser fatal para Francia. Hoy, Ucrania enfrenta un dilema paralelo con la retaguardia norte. La irrupción repentina y contundente del ejército ruso en el norte ha dejado expuesta, sin filtros, una fragilidad que muchos preferían ignorar. En cuestión de pocos días, la confianza en la retaguardia se ha desmoronado, dejando claro que en esta guerra no existe ninguna línea verdaderamente intocable. La dimensión de lo que está en juego va mucho más allá de lo militar. Si Ucrania falla en responder con velocidad y contundencia, el riesgo se cierne no solo sobre una ciudad, sino sobre la propia Kiev y, en consecuencia, sobre la estabilidad de todo el continente europeo. Aquí se dilucida la credibilidad de Occidente y el futuro del modelo de seguridad que ha protegido Europa durante más de 3 décadas. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días podrían redefinir el mapa político y territorial de Ucrania, alterar la economía regional y mundial, y transformar la percepción global de seguridad. Chernígov se convierte así en el punto de inflexión. La guerra entra en una fase mucho más impredecible y peligrosa. Nadie, ni siquiera las potencias, puede permitirse mirar hacia otro lado. Para visualizar la magnitud de este riesgo, consideremos lo sucedido durante la crisis de los Balcanes en la década de los 90. Un solo punto de quiebre, como la caída de Srebrenica, tuvo efectos dominó en la estabilidad regional y en la credibilidad de la OTAN. De igual modo, Chernígov podría convertirse en el catalizador de cambios imprevisibles a nivel continental. El reciente giro en Chernígov obliga a analizar el origen y las motivaciones de esta ofensiva rusa. Comprender cómo se gestó este cambio es clave para anticipar lo que podría suceder en los próximos días. ¿Por qué se pensó que el norte de Ucrania era inexpugnable? ¿Qué papel real ha jugado Chernígov en la historia militar del país? Durante casi un año, los titulares internacionales miraron hacia el este y el sur. Expertos, gobiernos y medios asumieron que el norte vivía en una especie de pausa. Una zona sin movimientos, sin riesgos inmediatos. Esa certeza resultó ser una ilusión peligrosa. Chernígov, a poco más de 150 kilómetros de Kiev, nunca fue solo un punto en el mapa. Desde hace siglos, esta ciudad ha funcionado como muralla natural, el primer escudo ante cualquier amenaza que busque avanzar hacia la capital. Controlar Chernígov siempre ha significado tener el acceso directo al núcleo político y administrativo de Ucrania.
Para ilustrar este punto, basta recordar que durante la ofensiva de 1941, las fuerzas alemanas consideraron a Chernigov un objetivo prioritario para abrir la ruta hacia Kiev. La historia muestra que perder Chernigov es abrir la puerta de la capital ante el enemigo. El norte era la base silenciosa del sistema defensivo ucraniano. Kiev construyó su estrategia suponiendo que ese flanco estaba protegido, destinando tropas y recursos principalmente al este y al sur, los teatros más activos desde el inicio de la invasión. Pero esa confianza abrió una grieta profunda, una retaguardia desprotegida, considerada segura sin la vigilancia ni el refuerzo necesarios. El error fue más que militar. Fue político y psicológico. Lejos de estar congelado, el norte se convirtió en un talón de Aquiles, una debilidad que Moscú no tardó en detectar. La llegada de fuerzas rusas cerca de Chernigov ha sacudido el aparato defensivo ucraniano. Ahora, la integridad territorial del país peligra por una ofensiva que desmantela un supuesto nunca cuestionado: la invulnerabilidad del norte. Un ejemplo histórico que ejemplifica la importancia de los frentes secundarios es el desembarco aliado en Anzio durante la Segunda Guerra Mundial. Los mandos alemanes, confiados en sus líneas principales, subestimaron la importancia de un ataque en una zona menos defendida. El resultado fue un avance inesperado que obligó a redistribuir tropas y puso en jaque la estrategia alemana en Italia. Este giro expone los límites del planeamiento en Kiev y la fragilidad de la narrativa occidental sobre la seguridad ucraniana. El futuro de la nación también se decide en este nuevo frente, y su impacto trasciende las fronteras, poniendo en duda la credibilidad de los modelos de seguridad europeos y globales. Pero ¿cómo logró Rusia ejecutar este golpe inesperado? ¿En qué se diferencia esta ofensiva de las campañas anteriores? Las respuestas a estas preguntas marcan el inicio de una nueva era en la guerra de Ucrania. Para entender la magnitud de este cambio, hay que analizar los factores logísticos, tácticos y psicológicos que permitieron a Rusia transformar un supuesto de seguridad en una ventaja estratégica. Solo así se puede anticipar lo que está en juego en los próximos movimientos. Rusia no cometió los mismos errores del pasado. Su operación en Chernigov fue precisa, veloz y demoledora. Se acabaron las largas columnas expuestas y los avances improvisados. Esta vez, la estrategia rusa se basó en pequeños grupos móviles, apoyados por una abrumadora superioridad aérea y guerra electrónica de última generación. Antes de que los primeros blindados cruzaran el umbral urbano, las defensas ucranianas ya estaban paralizadas. A modo de comparación, en los primeros meses de la invasión, las columnas rusas que avanzaban hacia Kiev quedaron varadas por problemas logísticos y emboscadas ucranianas. Aprendiendo de esos errores, ahora Rusia priorizó flexibilidad y rapidez, reduciendo la exposición de sus fuerzas y aumentando el impacto psicológico del ataque. El sistema defensivo de Ucrania quedó ciego y sordo, literalmente. Las comunicaciones fueron saboteadas de manera sistemática en el momento más crítico. Sin coordinación, las unidades encargadas de resistir quedaron aisladas, convertidas en piezas sueltas incapaces de reaccionar ante un ataque tan rápido y quirúrgico. La defensa aérea de Ucrania, centrada en proteger Kiev y el frente oriental, dejó a Chernigov dolorosamente desprotegida. Con escasos recursos asignados al norte, la aviación rusa actuó casi sin obstáculos, empleando municiones guiadas para pulverizar posiciones fortificadas que habían costado años construir. No era un asalto caótico, sino una campaña escalonada, metódica, diseñada para desmontar la resistencia capa a capa. El avance ruso generó de inmediato un dilema estratégico para el alto mando ucraniano. Si retiraban fuerzas del este para defender Chernigov, el Donbass quedaba expuesto y vulnerable a un ataque mayor. Si las mantenían en el este, las tropas rusas podrían acercarse a la capital en cuestión de pocos días. Esta maniobra fue una pinza estratégica letal. Cada decisión de Kiev empeoraba la situación general: arriesgar el centro político y administrativo del país o facilitar el avance ruso en el este. Así, el liderazgo ucraniano quedó atrapado en una encrucijada sin salidas favorables. Para ilustrar este dilema,
Basta recordar la batalla de Stalingrado, donde el mando soviético debió decidir entre reforzar la ciudad o proteger sus flancos. La decisión equivocada podría haber significado la caída de todo el Frente Sur. Del mismo modo, Ucrania enfrenta hoy una elección imposible, donde cualquier movimiento puede tener consecuencias catastróficas. Pero tal vez el golpe más destructivo no fue militar, sino psicológico. Para soldados y civiles, la aparición de fuerzas enemigas en la retaguardia rompió la ilusión de seguridad, minando la moral colectiva más que cualquier bombardeo. El mensaje era brutal. Ya no existen líneas seguras, ni retaguardias inexpugnables. Esta percepción se diseminó con rapidez, debilitando la cohesión defensiva y la confianza en el mando nacional. Imaginemos el impacto en una familia promedio de Chernigov, padres que creían estar lejos del frente y niños que acudían a la escuela sin temor. De pronto enfrentan la realidad de bombardeos cercanos y la posibilidad de huir precipitadamente. Este cambio abrupto en la percepción de seguridad genera ondas de choque que afectan la voluntad de resistencia y la cohesión social. En los próximos días, lo que está en juego supera la mera posesión de territorio. La moral de las tropas, la credibilidad del liderazgo y la capacidad de Ucrania para sostener una defensa unificada están al borde del abismo. Chernigov se convierte así en el epicentro de un cambio de paradigma en la guerra. Las próximas horas decidirán no solo el futuro de la ciudad, sino el rumbo estratégico de todo el conflicto. La caída o el bloqueo de Chernigov amenaza con provocar un efecto dominó en todo el sistema ucraniano y en la arquitectura de seguridad europea. No se trata de un incidente aislado, sino de un punto de inflexión que sacude los cimientos estratégicos de la región. Chernigov se ha transformado en un nodo logístico y energético fundamental. Su posible aislamiento corta rutas de abastecimiento vitales para el norte del país y pone en jaque la infraestructura crítica nacional, desde carreteras hasta redes eléctricas y de comunicación. Por ejemplo, el cierre de la carretera principal entre Kiev y Chernigov podría retrasar el transporte de suministros médicos y alimentos, provocando crisis humanitarias en menos de una semana. Las estaciones eléctricas de la región, si caen en manos rusas, dejarían a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción, como ya ocurrió en otras ciudades durante los inviernos pasados. Con cada hora bajo presión, aumenta el peligro de apagones extensos, interrupciones en el flujo de mercancías y una creciente tensión social. El colapso logístico podría paralizar regiones enteras y entorpecer tanto el suministro militar como el civil. Occidente observa con inquietud. En Washington y Bruselas, la confusión se profundiza y quedan en evidencia los límites reales de la ayuda occidental. Las expectativas de contención se ven superadas por la velocidad de los acontecimientos, y los debates internos oscilan entre acelerar el envío de recursos o ajustar estrategias ante una realidad menos favorable. En el plano militar, la operación sobre Chernigov permite a Rusia amenazar directamente zonas cruciales como Kiev, Boryspil y Brovary. Si el avance continúa, la capital podría quedar incomunicada y Ucrania, aislada de sus fuentes principales de apoyo internacional. Esta maniobra obliga a Kiev a redistribuir sus ya limitados recursos a lo largo de una frontera norte que, hasta hace poco, parecía relativamente estable. Rusia mantiene la iniciativa, forzando a Ucrania a tomar decisiones bajo presión y en condiciones cada vez más inciertas. El golpe sobre Chernigov no solo reconfigura el mapa militar. El equilibrio de poder y la arquitectura de seguridad surgida tras la Guerra Fría empiezan a tambalearse. Un nuevo orden en Europa del Este asoma, menos basado en tratados multilaterales y más en la imposición directa de la fuerza. El impacto económico es inmediato. El riesgo de apagones y el colapso del transporte afectan la vida cotidiana y minan la moral de la población, mientras la incertidumbre sobre el futuro político y social crece día a día. Para entender la gravedad del impacto económico, podemos ver lo que sucedió en Georgia en el año 2008. El corte de rutas logísticas clave paralizó la economía local, incrementó los precios de los alimentos y provocó fugas de capital. Ucrania,
mucho más grande y poblada, enfrenta un riesgo exponencialmente mayor si Chernigov cae. Occidente se enfrenta a un dilema crítico: acelerar su apoyo logístico, asumiendo riesgos cada vez mayores, o resignarse ante un escenario geopolítico que podría redefinir la credibilidad de su papel como garante de la seguridad internacional. Aquí está en juego mucho más que un territorio. Se decide el destino político y territorial de Ucrania, la estabilidad de Europa y la reputación de Occidente como garante de la seguridad global. En este escenario cargado de incertidumbre, las próximas horas serán decisivas para el futuro de la guerra y el equilibrio de poder en Europa. La evolución en Chernigov puede marcar el inicio de una nueva fase, aún más inestable y peligrosa. Chernigov no es solo el escenario de una batalla feroz, es también un espejo que refleja con crudeza los límites y errores de cada actor implicado. Lo sucedido aquí trasciende lo militar. Se convierte en un test de realidad para Ucrania, Occidente y cualquier potencia que se crea invulnerable en guerras de desgaste. La primera lección es inapelable. En una guerra prolongada, quien dispone de mayor profundidad estratégica, recursos acumulados y voluntad de sacrificio, suele inclinar la balanza. Rusia, pese a todos los pronósticos, ha logrado adaptar su economía de guerra y su aparato militar. Su producción y logística, lejos de colapsar, han superado las expectativas y desmentido la fe occidental en sanciones rápidas y aislamiento como vía de victoria. Ucrania, mientras tanto, ve cómo se resquebraja el mito de su invulnerabilidad. Durante meses, la narrativa oficial mostró a un país indestructible y siempre un paso adelante. Ahora, la fatiga social se extiende, los problemas de movilización aumentan, y las tensiones internas ya no pueden disimularse con discursos patrióticos. El Frente Norte ha dejado al descubierto fragilidades que Kiev y sus aliados no querían enfrentar. Un caso similar se vivió en Vietnam del Sur en 1975. La caída de Da Nang, considerada una fortaleza, provocó una ola de desmoralización y una retirada caótica que aceleró la caída de Saigón. Así, la percepción de invulnerabilidad, una vez rota, puede desencadenar crisis mucho mayores. Para Occidente, el episodio de Chernigov es una advertencia severa. Subestimar la motivación existencial de una potencia como Rusia ha tenido costos imprevisibles. Las ayudas militares, las sanciones económicas y la presión diplomática han resultado insuficientes ante un Estado que interpreta el conflicto como una cuestión de supervivencia. El relato de la victoria inevitable, repetido por líderes y medios, se ha vuelto un arma de doble filo. Cuando la realidad contradice ese optimismo, la confianza social se erosiona y el desencanto se instala. En el fondo, la narrativa importa, pero nunca puede reemplazar la preparación material ni la estrategia. La geografía vuelve a ser destino. El control de Chernigov no solo cambia el mapa táctico, sino que altera el equilibrio de poder en toda Europa Oriental. Dominar estos nodos permite ejercer presión militar, económica y psicológica sobre Ucrania y sobre sus aliados. Desoír las lecciones de Chernigov sería un error de consecuencias globales. No aprender de este episodio abriría la puerta a repetir los mismos fallos en otros escenarios, debilitando la seguridad, la economía y el prestigio internacional de Occidente. Aquí no solo se juega el futuro de una ciudad, está en cuestión la solidez del modelo de seguridad colectiva. La forma en que se responda a esta crisis podría definir el destino de Ucrania y la estabilidad de Europa. ¿Qué caminos quedan abiertos? Es momento de analizar con frialdad las opciones reales y los riesgos inmediatos. Las alternativas sobre la mesa son limitadas y cada una implica costos altos, tanto para Kiev como para Occidente. La elección que se tome en los próximos días puede sellar el rumbo del conflicto y sus consecuencias globales. Para Ucrania, la primera opción es intentar un contraataque inmediato en Chernigov, redirigiendo fuerzas desde el este o el sur. Esto podría estabilizar la situación a corto plazo, pero dejaría a otras regiones vulnerables y podría agotar reservas críticas de munición y personal.
Un ejemplo histórico fue el intento soviético de recuperar Yarkov en 1942. El apresuramiento y la falta de preparación resultaron en un desastre militar. La segunda opción es fortificar Kiev y las rutas clave, aceptando la pérdida temporal de Chernígov. Esta táctica de defensa en profundidad, similar a la empleada por los rusos en la Segunda Guerra Mundial al retroceder hasta Moscú, podría dar tiempo para recibir más ayuda internacional. Sin embargo, implica un costo social y político inmenso, ya que se percibiría como una derrota estratégica. La tercera alternativa es presionar a Occidente para que acelere la entrega de sistemas de defensa aérea, municiones de largo alcance y apoyo logístico masivo. La historia reciente muestra que el puente aéreo de Berlín, en 1948, salvó a la ciudad de caer bajo control soviético. Pero, como entonces, esto requiere coordinación impecable y voluntad política sostenida. A nivel occidental, el dilema es similar. Aumentar la ayuda militar y económica implica riesgos de escalada y tensiones internas, pero la inacción podría erosionar la credibilidad de la OTAN y de la Unión Europea. Los debates en los parlamentos europeos recuerdan a los de la crisis de los misiles en Cuba, donde cada decisión era analizada al milímetro por sus posibles consecuencias globales. En cuanto a la población civil, la resiliencia será clave. La experiencia de Sarajevo en los años 90 demuestra que el apoyo internacional debe ir acompañado de redes de solidaridad local, distribución organizada de ayuda y campañas de información para mantener la moral y evitar el caos. En este complejo tablero, cada actor debe medir sus pasos. Para Ucrania, la prioridad inmediata es restaurar la cohesión defensiva y evitar el pánico. Esto implica reforzar las comunicaciones, establecer líneas de suministro alternativas y mantener informada a la población sin incurrir en alarmismo excesivo. Para Occidente, es esencial coordinar respuestas rápidas, priorizar el envío de equipos defensivos críticos y evitar la fragmentación política interna. Ejemplos como la respuesta colectiva al ataque del 11 de septiembre muestran que la unidad de acción puede marcar la diferencia en momentos de crisis. El destino de Chernígov se ha convertido en el termómetro del nuevo orden internacional. Comprender lo que sucede aquí es anticiparse al mundo que se avecina. Lo que ocurre en Chernígov no es solo un movimiento táctico más, sino una advertencia clara de que el conflicto en Ucrania ha entrado en una fase inédita, dominada por la volatilidad y la ruptura de antiguos equilibrios. Ignorar esta señal sería repetir errores fatales, con consecuencias que no se limitarán a las fronteras ucranianas, sino que podrían sacudir a toda Europa y al sistema de seguridad occidental. Chernígov ha dejado de ser un punto periférico para convertirse en el epicentro de una crisis que desafía certezas y expone vulnerabilidades profundas. El golpe en el norte revela no solo la fragilidad ucraniana, sino también las fisuras en la narrativa y la estrategia de Occidente. El error de subestimar el Frente Norte no fue únicamente militar, sino también político y psicológico. Ahora, el precio a pagar amenaza con arrastrar tanto a aliados como a adversarios a una espiral mucho más peligrosa. La operación rusa en Chernígov marca el final de la comodidad estratégica que permitió a Occidente enfocarse durante meses en el Donbass y el sur. La irrupción de unidades móviles, apoyadas por control aéreo y tecnología avanzada, desarma la expectativa de una guerra de desgaste e inaugura una fase donde cada decisión implica altos riesgos y presión constante. Para Kiev, la encrucijada es brutal: trasladar fuerzas hacia el norte y debilitar el este, o mantener la estructura actual y arriesgar la defensa de su capital. Para Occidente, está en juego la credibilidad de sus modelos de ayuda y respuesta colectiva. La incapacidad de anticipar y adaptarse a este giro estratégico puede costar una legitimidad difícil de recuperar y debilitar la seguridad compartida. El impacto rebasa el campo de batalla. Cada error táctico puede reverberar en la economía, la estabilidad política y la percepción de poder en todo el continente. Chernígov es hoy el espejo donde se reflejan los límites de las viejas recetas y la urgencia de repensar el enfoque completo del conflicto.
No se trata solo del destino de una ciudad, sino del aviso más contundente de que las reglas han cambiado. Es el momento de preguntarse si estamos listos para abandonar inercias y enfrentar la nueva realidad con realismo y visión estratégica. El futuro de la región, de Ucrania y de Occidente entero, depende de la capacidad colectiva para descifrar la lección de Chernígov. No hacerlo podría condenar a Europa y al orden global a un ciclo de crisis cada vez más profundas y más difíciles de contener. Las próximas semanas serán una prueba definitiva. La historia juzgará si los líderes actuales supieron estar a la altura del desafío, o si permitieron que la inercia y la ceguera estratégica abrieran la puerta a un nuevo periodo de inestabilidad y peligro. La pregunta que queda, entonces, es si el mundo está preparado para aprender de Chernígov antes de que sea